Bien, buenos días a la Escuela Militar de Ingeniería, a toda la comunidad académica, a las autoridades. Mi nombre es Alberto Figueroa, docente de Ciencias Básicas, y quiero agradecer a nuestras autoridades y a esta institución por haberme invitado para poder exponer este tema, que es el simulador SQB1 en el estudio del equilibrio iónico ácido-base. Este es un trabajo mío que se ha ido realizando en los últimos tiempos, los cuales hemos puesto a consideración de la comunidad científica como un aporte para las ciencias exactas, en este caso la química, la enseñanza y como también la aplicación en los trabajos en los laboratorios que normalmente desarrollamos conjuntamente el proceso químico. Entonces vamos a dar inicio a este material de mi autoría. Lo he titulado Simulador SQB1 en el estudio del equilibrio iónico ácido-base. El estudio del equilibrio iónico ácido-base es muy importante en las ciencias químicas. Estamos hablando de todo lo que se relaciona con esta área. Puede ser la bioquímica, puede ser la química petrolera, química agrícola, química industrial. Conocer el pH es importante porque los procesos, las reacciones químicas que se van desarrollando, en muchos de los casos inciden y tienen mucha preponderancia el medio en el cual se produce esta reacción química. Ese medio puede ser ácido, puede ser básico, favorece justamente con mayor eficiencia estos procesos químicos. Ejemplo tenemos en el caso del organismo vivo, el estómago, por ejemplo, tiene un pH ácido, los intestinos tienen un pH básico y eso hace que la actividad enzimática sea más eficiente en términos del proceso metabólico propiamente. Bien, entonces, todo empieza, este trabajo que lo he elaborado como producto de una investigación, a partir de la motivación de ciertos profesionales que aportan a la ciencia con sus conocimientos, como son los premios Nobel. Estos profesionales científicos realizan trabajos en un determinado periodo y pues someten a la comunidad científica a sus trabajos para que de pronto estos puedan ser cuestionados, ¿por qué no? Como también pueden ser apoyados y puedan ser fundamentalmente un aporte al conocimiento. En 1998, Walter Kohn de la Universidad de California, John Poppel de la Universidad Northwestern de Illinois, hacen una contribución con lo que vendría a ser la mecánica cuántica. Estos dos científicos realizan aportes computacionales mediante procesos de simulación. Simulación en términos de tomar como modelos los procesos químicos para de alguna manera poder predecir diferentes eventos químicos que pudieran desarrollarse ahí dentro de la molécula, dentro del átomo y dentro del proceso químico propiamente. Y de esta manera poder crear artificialmente moléculas que puedan tener un determinado objetivo. No nos olvidemos que, por ejemplo, los medicamentos inicialmente ahora se estructuran a partir de un sistema informático para luego en el laboratorio poderlos diseñar en base a esa idea, en base a esa línea que nos habría orientado los procesos informáticos. Y eso es muy importante porque nos ahorra mucho tiempo y muchos recursos. En el año 2013 también se produce un otro evento muy importante para los químicos. También reciben el premio Nobel desde el punto de vista de la utilización de la tecnología. Y tenemos a Martin Karplus de la Universidad de Estrasburgo, tenemos también a Ariel Wachter de la Universidad de California, Michel Levy de la Universidad de Stanford, los cuales son galardonados con el premio Nobel en química. Los aportes de ellos están en función siempre a aquellos procesos atómico-moleculares donde se producen estas reacciones
con una gran velocidad. Son tan rápidas que muchas veces nos es muy difícil poder secuenciar, poder determinar de manera precisa ese fenómeno químico que está ocurriendo. Pero con estos recursos ya es más factible poder estudiar en mayor detalle íntimamente el proceso que se ha producido. Ellos, por ejemplo, lo que hacen es desarrollar modelos teóricos con simulaciones informáticas para que de alguna manera puedan comprender estos procesos cuánticos que se está produciendo en la materia. Estos dos hitos me inspiraron para poder continuar en esta investigación. Hoy en día los químicos consideramos el ordenador como una herramienta muy importante en la investigación, así como es nuestro famoso tubo de ensayo, los cuales nos han permitido hacer muchas reacciones químicas. Me acuerdo, por ejemplo, en química cualitativa, fundamentalmente agarrábamos nuestros tubos de ensayo, nuestras muestras, el mechero, llevábamos ahí a la acción de calor y todo ello lo que generaba eran cambios de colores precipitados que tendríamos que hacer mediante las marchas analíticas, la correspondiente determinación, ya sea de cationes o aniones, etc. Sin embargo, hoy, mediante estos instrumentos informáticos, muchos de esos pasos ya podemos obviarlos mediante estas simulaciones. Entonces, estas simulaciones también es muy importante porque nos permiten predecir resultados. Y eso es lo que hacían estos investigadores premios Nobel. Predicen resultados futuros de posibles experimentos que se puedan desarrollar con una elevada precisión. Entonces, desde ese punto de vista, hay dos ciencias entonces que se estarían empezando a fusionar. Estamos viendo la química como una ciencia básica, una de las ciencias más antiguas, juntamente la física. Son dos ciencias madres de las ciencias puras y naturales propiamente. Y ahora recurren como un instrumento a los sistemas informáticos para poder optimizar nuestros estudios. Lyon en 2006 nos dice: los programas de simulación permiten que los estudiantes ensayen, prueben y se arriesguen a equivocarse. Ayudan a representar eventos del mundo real lo más cercano posible y cómo aparecen en la realidad. Con los simuladores los estudiantes pueden hacer muchas veces una prueba, pueden tener varios resultados, pueden experimentar con un tipo u otro tipo de sustancias de acuerdo a sus características, su estructura atómica, sus propiedades propiamente, y sacar sus propias conclusiones, porque eso es lo que buscamos ahora. Ya no ser un trabajo muy mecanizado y memorístico, sino más por el contrario, interpretar los datos, dar una comprensión a ese valor numérico que podemos obtener para que de alguna manera podamos llegar a conclusiones. En el laboratorio se puede desarrollar esto de esa manera, sin embargo tenemos mucho gasto de reactivos y muchas veces la infraestructura no nos permite poder desarrollar en una amplia gama las experiencias que quisiéramos tenerlo. Sin embargo, los simuladores nos ayudan y con esa idea los estudiantes pueden ir al laboratorio con una certeza ya casi al 100% del fenómeno que van a encontrar ellos, obviamente ya tocando los reactivos y todo ello. Si bien un simulador didáctico busca que el estudiante pueda aprender de la experiencia y tomar decisiones en términos de que ocurren en la naturaleza de esas sustancias químicas, tampoco vamos a afirmar que un simulador es el reemplazo de un laboratorio. Un laboratorio es un laboratorio. Allá obviamente vamos a sentir olores, vamos a sentir la emisión térmica, vamos a sentir otros aspectos que son inherentes a las reacciones químicas. Entonces, también debemos tener en cuenta ese aspecto. La enseñanza y aprendizaje está centrado en el saber siendo asistido por sistemas informáticos, donde el estudiante pueda lograr el descubrimiento investigativo en el marco del constructivismo. El constructivismo es una línea pedagógica muy interesante en el cual el estudiante tiene la libertad de poder experimentar y a partir de ese proceso de experimentación con la guía del docente
pueda realizar investigaciones y puedan descubrir quizás en términos de su nivel cognitivo algunas propiedades que de pronto no las comprendía muy bien en teoría, porque resulta que estamos yendo en un formato muy escolarizado, de manera tal que con la experiencia puede llegar a sacar sus propias conclusiones y pueda tener una posición. Eso es lo que nos permite el constructivismo, y estas herramientas dentro de ese marco nos son muy útiles. En la línea de lo que son los simuladores químicos, tenemos acá una pequeña tabla de Cataldi 2014, donde nos muestra una serie de simuladores que ustedes los pueden encontrar en la línea, en la red, Química Lab, etcétera, etcétera. Las empresas, la versión, idiomas y obviamente las direcciones donde se encuentran. Esto es importante porque nos muestra que en el área de la informática han ido avanzando en este campo de las simulaciones. Simulaciones donde, como vemos en esta imagen, en esta pantalla, pueden ser incluso hasta en 3D o realidad virtual, que otros indican, pueden ser a partir de armar sistemas, tenemos una bureta, un vaso de precipitados, podemos escoger algún tipo de reactivos y podemos empezar a desarrollar ciertas experiencias. Podemos elegir una serie de gamas de temas que tenemos, pero el gran problema es de que estos simuladores son muy limitados. Yo diría que son simuladores que en un inicio la limitación está en términos de información, pero para la educación superior en muchos de los casos no es muy profundo, no va mucho más allá. No nos permite jugar con una amplia gama de reactivos. Por ejemplo, en un simulador de estos podemos hacer una curva de titulación, por ejemplo, por ahí tenemos, donde nos dan directamente dos reactivos, una base, un ácido, ya predeterminado, quizás con una determinada concentración, y corre el programa y nos da una gráfica y todo ello. Pero si yo quisiera tomar otro reactivo, otro indicador, etcétera, ya no tenemos esa posibilidad. Y si yo quisiera experimentar con diluciones, entonces desde ese punto de vista nació la inquietud mía en el sentido de relacionar bajo esta idea todos los conocimientos que normalmente les transmitimos a los estudiantes en este capítulo para que puedan ellos, ya les decía, en el marco del constructivismo, consolidar ese proceso cognitivo. El simulador que hemos diseñado se llama SQ Simulador Químico versión 1, está en la versión 1. Es un simulador diseñado para los celulares. En el estudio de investigación que nos hemos planteado, consultamos a los estudiantes si estos simuladores pudieran ser más propicios, más pertinentes para un computador o para un celular. Y pues la respuesta fue abrumadora en términos de que para ellos es más cómodo tener en un celular, toda vez que el celular lo tienen a mano, mientras que el computador lo tienen que llevar, es más grande, es un poquito más complejo el poder manejarlo, etc. Mientras que el celular lo tienen ahí y pueden utilizarlo como un instrumento ahora sí pedagógico. Entonces, dentro de esa línea, diseñamos con estas características que indican en la pantalla. La aplicación es una aplicación que hemos ido diseñando para que pueda correr en diferentes versiones de Android en su sistema operativo. También hemos hecho una consulta si sería interesante que el simulador fuera en línea o no fuera en línea, porque si vemos acá, hay algunos simuladores que son en línea necesariamente. Entonces, estos simuladores necesariamente debemos estar conectados con el Internet. Y es a partir de eso que, si no tenemos Internet, obviamente el simulador no funciona. Hay otros que tenemos que hacer una descarga y es mucho el problema que se tiene que desarrollarse para instalar el Java, etcétera, etcétera. Pero debemos considerar que nuestros estudiantes
muchas veces no tienen, estamos hablando de estudiantes todavía de primeros cursos de la universidad y de otras áreas que no son informática, les es un poco más difícil. Por lo tanto, eso ha llevado a que podamos traducirlo en una aplicación, una descarga directa, y a partir de esa descarga podemos utilizarlo, este simulador. El tema que hemos utilizado para la construcción de este simulador, hay otros que ya están en proyecto también, están desarrollándose, pero en este caso estoy viendo el equilibrio ácido-base, donde nos muestra una serie de pestañas, una serie de iconos con las diferentes opciones que nosotros tenemos dentro de este tema. Aquí tenemos también una muestra de cómo se maneja, se va colocando el nombre de la solución, la concentración y algunos otros datos más que son pertinentes a la hora de poder desarrollar la simulación correspondiente. Tenemos también como un apoyo en el simulador una teoría, un procedimiento, videos tutoriales que ayudan a que el estudiante pueda complementar con este estudio. Este simulador lo hemos validado en artículos científicos. Tenemos un artículo científico que ustedes lo pueden ver en Cielo, en una revista indexada. El título es Validación del simulador químico, equilibrio químico, iónico, ácido base. Está publicada en la red. Ha sido sujeto a proceso de validación mediante pares externos, los cuales han validado y se autoriza a partir de eso para la publicación en estas revistas indexadas. También tenemos un otro artículo, Evaluación de la implementación del simulador químico en el aprendizaje de los estudiantes en la materia de química general. Es otro artículo que también se ha publicado, producto de este trabajo de investigación. Quiero mostrarles acá un pequeño video en el cual nos muestra el trabajo que han ido haciendo los estudiantes utilizando el simulador ya en un laboratorio, o podría ser una clase teórica o en una clase práctica también, ¿no es cierto? Utilizando siempre como una suerte de recursos. En este caso están haciendo un laboratorio, preparando sus soluciones, y con los datos que han tenido al preparar sus soluciones, están usando el simulador para poder obtener resultados que luego los van a confirmar con los equipos correspondientes, ¿no? Con el pHímetro y todo ello. Bien, ahora vamos a utilizar el simulador, que es lo importante. Voy a irles explicando más o menos las características generales en qué consiste esta prueba. Bien, una vez que descargamos la aplicación, tenemos una carátula de inicio. Por acá tenemos lo que puede ser algunos contactos con el autor. Está con un depósito legal. Y aquí tenemos las opciones. Vamos a ir a hacer un pequeño ejemplo con, por ejemplo, los ácidos fuertes. Tenemos de inicio un icono donde nos muestra una pequeña teoría de lo que son los ácidos fuertes, un procedimiento, cómo pueden utilizar el simulador, un video tutorial y el menú correspondiente. Bien, entonces vamos a desarrollar un ejemplo. Un ácido fuerte. ¿Qué es un ácido fuerte? Es un ácido generalmente inorgánico que en su estructura tiene hidrógenos, los cuales los puede ceder generalmente de manera total. La reacción en el proceso de ceder se dice que es irreversible. Entonces, un ejemplo puede ser el caso del ácido clorhídrico. Ya.
Entonces tenemos el ácido clorhídrico. Sabemos que este ácido fuerte con esas características tiene un hidrógeno, entonces vamos a anotar, tiene un hidrógeno en su estructura, aquí hemos visto la fórmula, tiene un hidrógeno. Y voy a empezar con una concentración normal que hacemos en el laboratorio, una solución 0,1 molar. Preparamos una solución 0,1 molar. Aquí representamos lo que vendría a ser nuestro pHímetro y un vaso en este caso un vaso de precipitados donde tenemos nuestra solución. Hacemos un clic en calcular y ya podemos ver que obtenemos el pH. El pH del ácido clorhídrico vendría a ser de 0,9999. Tiene una concentración de hidrógenos de 0,1 y una concentración de oxidrilos de 9,9999 por 10 a la menos 14. La concentración de oxidrilos es mínima porque no nos olvidemos, estamos hablando de una solución. Y una solución no es nada más que la mezcla de un soluto y un solvente. En este caso el solvente, que es el agua, está proporcionando una cierta cantidad de oxidrilos. También el simulador nos muestra indicadores posibles que si nosotros usaríamos en esta solución, viraría en un determinado color. Estos indicadores de pH son varios, como vemos: violeta de metilo, naranja de metilo, rojo de metilo, azul de bromotimol, fenolftaleína, amarillo de alecerina, que son los principales. Existen muchos indicadores en química. Estos indicadores, de acuerdo al pH que tenga la solución, viran de un color a otro. Por ejemplo, nuestro pH que nosotros tenemos es de prácticamente 1. 1 es un pH que está ya cerca a 1,6. Indicarles que estos indicadores tienen un rango de viraje de color, como ven ustedes acá en la pantalla. El violeta de metilo tiene un viraje de color entre 0,1 a 1,6. Quiere decir que valores de 0,1 marcará un color rosado o valores de 1,6 marcará un color ligeramente un celeste medio fucsia. Entonces, en este caso tenemos un pH prácticamente de 1, por lo tanto el indicador adquiere ese color como ven ustedes en la pantalla. O los más utilizados, el naranja de metilo o el rojo de metilo, que su viraje de color está entre 3,1 y 4,4 en el caso de naranja de metilo. En el caso del rojo de metilo está entre 4,4 y 6,2. Pero en ambos indicadores el pH que tenemos de nuestra solución, que es 1, permitirá virar a un color rojo, ¿cierto? O este indicador que también es muy utilizado en el laboratorio de química, como es la fenolftaleína, que tiene un viraje de color entre el rango de 8,2 a 9,8. Nuestro pH es 1, por lo tanto está por debajo de 8,2. Eso mostrará que nuestra solución será incolora. Entonces, utilizamos los indicadores para otros procesos más adelante, como para determinar el punto de equivalencia, neutralizaciones, etcétera, ¿no? Donde, de acuerdo a los volúmenes y al pH, nosotros quisiéramos determinar cuándo es el momento específico del proceso químico que se ha desarrollado. Y para esto utilizamos estas sustancias químicas, estos indicadores, que generalmente son compuestos orgánicos, que de acuerdo al pH, al rango de un determinado pH, viran de color. Y como su nombre dice, indican el momento preciso en el cual se está produciendo la neutralización del fenómeno químico. Bien, este es un ejemplo muy general, que normalmente lo hacemos en el laboratorio. Se prepara la solución y luego medimos el pH. Pero también podemos tener, y aquí ya les decía, que podemos ir jugando con soluciones de diferentes características. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo una solución de ácido sulfúrico?
El ácido sulfúrico, ya vemos en su estructura, tiene 2 hidrógenos, entonces anotamos 2. Y la molaridad, ya voy a poner una molaridad ya no de 0,1, sino de 0.2568 molar. Calculamos su pH y el simulador nos dice que el pH es de 0.2893. Y pues aquí algunos colores han variado de acuerdo a ese pH que habíamos indicado en función del indicador que estamos utilizando. Entonces me da la posibilidad que yo pueda utilizar diferentes reactivos. Yo quiero usar ahora ácido nítrico. Usamos ácido nítrico, sabemos que este tiene un hidrógeno en su estructura y su concentración es 0.65 molar. Y me dice que su pH es de 0.187. ¿Sí? 0.187 me da la concentración siempre de hidrógenos, me da la concentración de oxidrilos, que es muy importante en el estudio de la química. Y también los posibles colores que pueden adquirir, que va a adquirir la solución en contacto con los indicadores que nosotros tomemos como referencia. Entonces, como ven ustedes, las molaridades yo puedo cambiarlas a cualquier molaridad, de manera tal que el sistema, en este caso el simulador, nos proporciona el pH correspondiente. Pero hay un caso, ustedes se deben acordar en química, cuando hemos llevado, y nos decían, tenemos una solución de ácido clorhídrico de concentración 10 a la menos 8 molar. ¿Cuál es su pH? Y entonces nosotros agarramos nuestra calculadora, hacemos nuestros cálculos correspondientes y nos salía un pH de 8. ¿Se acuerdan? Y decíamos, pero no es posible, es ácido clorhídrico 10 a la menos 8 molar y su pH me sale de 8. Eso es básico, algo está fallando. Y luego les indicábamos de que esto es una solución, donde está el soluto y el solvente. En este caso, la concentración del soluto es tan baja que respecto al disolvente, en términos de la generación de oxidrilos, este disolvente es capaz de obtener presentes una mayor concentración de oxidrilos, ¿no es cierto?, y de hidrógenos, que en este caso presenta el agua, y eso incidía en el estudio. Entonces los estudiantes recién comprendían un poco el fenómeno. Pero a ver, hagamos ese ejercicio acá. Ácido nítrico, tenemos 1 y su concentración. Ahí vamos a poner entonces 10 a la menos 8. Tenemos entonces 10 a la menos 8. Vamos a calcular el pH. Y el pH obviamente va a ser de 6.95. El simulador ya ha hecho los arreglos correspondientes considerando que el disolvente es el agua, de manera tal que obviamente el pH va a seguir siendo ácido. Pero además el estudiante debe darse cuenta que aquí estamos viendo virajes de pHs de un extremo a 8. Ejemplo, en el caso de los ácidos el rango es de 0 a 7, ¿no es cierto? pH de 0 a 7. Los primeros pH, si ustedes se acuerdan, estaban enmarcados próximos a 0, 0,13, 0,7, etc. Ahora tenemos un pH de 6.95. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto las soluciones sean más diluidas, mucho más diluidas, como en este caso 10 a la menos 8, los pH se acercan a 7. Y cuando las soluciones son ligeramente más concentradas, se alejan de 7 y se acercan a 0. ¿Sí? Entonces, eso ya empezamos a sacar como conclusiones, como debate el estudiante en este proceso pedagógico de discusión, porque yo creo que debemos enseñarles a los estudiantes a discutir e interpretar estos datos, no mecanizarse, sacar un número y listo. Entonces, llegar a conclusiones en las cuales las características de las concentraciones varían. Pero además, no nos olvidemos que los pH son para soluciones totalmente
diluidas. Porque las reacciones químicas en la naturaleza o a un inicio, lo que les decía, en el estómago, por ejemplo, esas reacciones químicas, el ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago está alrededor de 5 por 10 a la menos 4 molar. O sea, es muy, muy diluido la concentración que tenemos, que no va a producir daños. Entonces las reacciones químicas se producen en soluciones muy diluidas, no concentradas. Entonces eso también debemos considerar. ¿Y por qué no aplicarlo a eso? ¿Qué pasa si yo, en vez de tener una solución de ácido nítrico 10 a la menos 8 molar, ahora tengo una solución, póngase el caso de 1.3 molar? Me va a dar un valor de pH, pero aquí me sale una advertencia: solución concentrada. Es decir, esta solución no es una solución en la cual se va a enmarcar en lo que viene a ser el rango del pH permitido. Entonces, son, digamos, la facilidad que nos dan los simuladores de poder interactuar con los estudiantes, puedan experimentar los estudiantes, tener resultados. Por ejemplo, acá estoy colocando una solución 0.3654 molar de ácido nítrico, su pH de 0.43, obviamente está más cercano a 0, porque esta solución no es demasiado diluida, ¿verdad? Entonces, el estudiante a partir de ello ya debe empezar a sacar sus propias conclusiones. Vamos a ver entonces ahora otro caso, las bases fuertes, que tienen un comportamiento muy similar al de los ácidos fuertes. Un ejemplo de ello puede ser el hidróxido de potasio. En su estructura tenemos un oxidrilo. Su molaridad puede ser cualquiera que nosotros podamos decidir, 0.654 molar. Calculamos y tenemos el pH. Ahora vamos a encontrar que un pH es de 13.81. Ya estamos en un rango básico. Eso quiere decir que las sustancias alcalinas van en el rango de 7 a 14 dentro de lo que viene a ser la escala del pH. Su concentración de hidrógenos ahora es mínima, 1.5 por 10 a la menos 14, y es predominante la concentración de oxidrilos, 0.65. Si utilizaríamos algún indicador, en el caso, por ejemplo, de violeta de metilo, obviamente el color ya va a ser un color más, deja de ser amarillo. El pH es de 13, superior a 1.6, por lo tanto tenemos ese color que va a registrar la solución. El naranja de metilo, el rojo de metilo, ya tienen una coloración naranja, puesto que estos tienen un viraje de color de 4.4 o 6.2 superiores para las sustancias alcalinas. Azul de bromotimol, también su viraje para la zona alcalina es de 7.6, entonces ya tiene una coloración ligeramente celeste. En el caso de la fenolftaleína, ahora su viraje de color es de 9.8 y las soluciones adquieren un color fucsia, característico, ¿no? Es una prueba que cualitativamente se puede hacer, porque estos no nos indican exactamente cuál es el pH, estos indicadores, sino nos indican en qué rango se encuentran, en la zona ácida o en la zona básica, ¿verdad? Entonces los virajes de colores ya difieren porque el pH obviamente se encuentra en otro valor. Y de la misma manera que decíamos en un inicio, el caso de cambiar las concentraciones nos permite generar una serie de resultados de pHs propios de cada uno de estos ácidos fuertes. Vamos a ver la opción de los ácidos débiles. La diferencia de los ácidos fuertes de los débiles es que estos últimos generalmente son compuestos orgánicos
obviamente tienen en su estructura hidrógenos, pero esos hidrógenos no los pueden ceder de manera directa. Esos hidrógenos los ceden parcialmente, a eso me refiero. No es como los fuertes que los pueden ceder directamente, ¿ya? Y tenemos un valor muy interesante que se llama el grado de disociación, que más o menos nos indica el porcentaje en el cual, ¿no es cierto?, se está disociando un ácido. Si asumimos en los fuertes es prácticamente el 100%, pero en los débiles muchas veces este porcentaje no llega al 1%. Es otra de las características. Además, dentro de lo que sería su comportamiento propiamente, este es reversible, presenta una constante de equilibrio, etc. Un ejemplo de un ácido débil típico es el ácido acético. Tenemos el ácido acético. El ácido acético, vemos en su fórmula, tiene 3 hidrógenos unidos a un carbono y un hidrógeno unido al grupo carboxílico. Sabemos que el hidrógeno de carácter ácido es aquel que está unido al grupo carboxílico. Los hidrógenos que están unidos al carbono no son de carácter ácido. Estos hidrógenos están en función de llegar a complementar la ley del octeto en las estructuras del carbono fundamentalmente. La molaridad, voy a tener un ácido acético de concentración 0,1 molar, que son los más clásicos que normalmente hacemos en clases, en laboratorio, pero ya les digo, tenemos aquí la posibilidad de cambiar hasta valores mínimos, pero cambiar de estos datos. El Ka, que es la constante de ionización del ácido, que es muy propio de cada ácido y que es otra de las características de los ácidos débiles. Este tiene un valor, en el caso del ácido acético, nos acordamos que es 1.78 por 10 a la menos 5. Nos anotamos. ¿Ya? Tenemos el Ka. Hemos preparado nuestra solución. Hacemos la opción calcular. Y bueno, entonces una vez que ya tenemos el resultado generado, tenemos que el pH del ácido acético es de 2.87. Su concentración de hidrógenos es de 0.0013 y la de oxidrilos es 7.49 por 10 a la menos 12. Es un valor muy pequeño. Y aquí nos aparece un valor alfa, el grado de disociación, 1.33%. Quiere decir que un poco más del 1% este ácido se está disociando. No es como los fuertes, que la disociación era casi total, una gran diferencia. Pero además, fíjense, tenemos el ácido acético de concentración 0,1 molar, que nos ha dado un pH de 2.87. Y si nos acordamos en el caso del ácido nítrico o del ácido clorhídrico 0,1 molar, su pH estaba muy próximo a 0. ¿A qué se debe esa diferencia? ¿A qué se debe a que este ácido débil tiene un mayor pH que el ácido fuerte en las mismas condiciones de concentración? Obviamente que, les decía a un inicio, en la escala del pH, cuanto mayor es la solución, me refiero a la dilución, siempre el valor del pH se va a ir a 7. ¿No es cierto? En este caso, si comparamos estos dos ácidos, la cantidad de hidrógenos que va a ir liberando va a incidir directamente en lo que es el pH, por lo tanto va a ser un valor superior a 0, que era la tendencia que tenían los fuertes, y así pueden ir incrementando. Entonces empezamos a cuestionarnos, y eso se debe elaborar en una cartilla, en el informe, por ejemplo, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué se debe esta situación? ¿Por qué el pH del ácido acético 0,1 molar es 2.87 y del ácido nítrico es 0.2 su pH? Entonces eso nos permite que el estudiante empiece a reflexionar, a discutir dentro del grupo para poder llegar a una conclusión, el cual obviamente se puede intercambiar esa idea con otros grupos para poder consolidar sus conocimientos. Entonces entramos a un proceso pedagógico en el cual la experiencia, el descubrimiento,
Las conclusiones son muy importantes, pero de una manera muy activa. Un otro ejemplo podemos hacer el caso del ácido fórmico. También el ácido fórmico encontramos en su estructura que tiene un hidrógeno. Su molaridad vamos a cambiar ahora, vamos a hacer 0.258 molar. Y su Ka va a ser, el ácido fórmico es 1.8 por 10 a la menos 4. Entonces tenemos acá ya vamos a ir borrando esto un segundito, la concentración. Ya. Calculamos y tiene un pH de 2.31 y un alfa de 2. Es un poquito, tiene una mayor facilidad en disociarse que el ácido acético. Estamos en un pH, en un alfa de 2. Un pH de 2.31. ¿Sí? Entonces, el manejo no es muy complicado, es introducir los datos que tiene la solución para poder trabajar. Algo similar ocurre con las bases débiles. También tenemos un ejemplo, el caso del famoso hidróxido de amonio. ¿Cierto? En su estructura tiene un hidrógeno, su molaridad vamos a hacer 0.231, un Kb de 0, es 1 por 10 a la menos 1.8 por 10 a la menos 5. Ya. Su pH es de 11.3186. Me acuerdo que de uno de los ácidos fuertes el pH era de 13.6, casi se aproximaba a 14. En este caso está menos, estamos en 11.32. También en el caso de las bases debemos considerar que cuando la solución está muy, pero muy diluida, su pH tiende a 7 y cuando va incrementando ligeramente esa concentración se va alejando para acercarse a 14, ¿verdad? En este caso estamos con una solución obviamente un poco más diluida de los ácidos fuertes y el comportamiento en términos de su grado de disociación 0.86%, menos del 1% que se estaría disociando respecto a las bases fuertes que se disocian en un buen porcentaje. Y los virajes de color que ya habíamos explicado, que también nos es muy útil en el estudio de la química. Pero no solamente los pHs se determinan de los ácidos y las bases. Nosotros sabemos que un ácido y una base en su interacción química produce una sal. Y entonces vamos a dar origen a unas sales, los cuales pueden generar un determinado pH. Vamos a ver un ejemplo de una sal formada por un ácido fuerte y una base débil. Un ejemplo típico de esto pudiera ser ácido fuerte, base débil, el famoso cloruro de amonio. Cloruro de amonio. La carga que tiene si ionizamos esta sal, formando los cationes y aniones, va a ser 1. Su molaridad puede ser 0.154. Y en este caso nos pide cuál es el Kb de la sustancia, en este caso de origen débil, que vendría a ser el amonio. Era 1.8 por 10 a la menos 5. Calculamos
ya se ha introducido nuestros electrodos del pHímetro en la solución y su pH es de 5.03. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tenemos que empezar a analizar con los estudiantes, ¿no? También tenemos una concentración de hidrógenos 2.95 por 10 a la menos 6, concentración de oxidrilos de 1 por 10 a la menos 9 y un alfa, fíjense, un alfa mínimo de 0.006. Quiere decir que mínimamente se disocian las sales. Y obviamente en términos de tener la coloración de esta solución, si nosotros usaríamos los indicadores correspondientes, adquieren esos colores que ya lo ven ustedes en la pantalla. Pero quiero ir un poco más allá. ¿Qué pasa con estas sales? El cloruro de amonio es una sal formada, decíamos, por un ácido fuerte y una base débil. Nosotros les decimos en química que a los estudiantes que el pH de este tipo de sales formada por una base débil y un ácido fuerte estará dado generalmente por el fuerte, es decir, estará dado por aquella sustancia de carácter ácido. ¿A qué me quiero referir? Me quiero referir a que el pH estará en la zona ácida, como en este caso 5, ¿no? Les decimos en otras palabras, el fuerte manda. Entonces, al mandar, obviamente su pH estará en la zona ácida, ¿ya? Y podemos ir jugando de esa manera, introduciendo varias concentraciones, varios tipos de sales y obviamente sacando nuestras conclusiones. Podemos comparar varias sales. Otro ejemplo tenemos de ahora ácido débil y base fuerte, que es otra posibilidad. Un ejemplo de una sal de un ácido débil y base fuerte, el famoso acetato de sodio. El famoso acetato de sodio, ¿no es cierto? El acetato de sodio es una sal formada por un ácido débil que viene del ácido acético y una base fuerte que viene del hidróxido de sodio. Al ionizar esta sal, tenemos un catión o un anión. La molaridad de la sal pudiera ser 143 molar. Y me pide el Ka porque obviamente la sustancia débil es el ácido, que es 1.78 por 10 a la menos 5. Y calculamos. E introducimos nuestro electrodo entonces del pHímetro y el pH me sale 8.99. Es un pH básico. Y de acuerdo a ello, obviamente, y tomando los rangos de viraje de los diferentes indicadores, la solución puede adquirir determinados colores. El pH es de prácticamente 9 y lo que se indicaba hace un momento, el fuerte manda. En este caso, en esta sal formada por un ácido débil y una base fuerte, el fuerte es una base. Por lo tanto, el pH de la sal va a ser básico. Se está comprobando entonces, ¿no? Se está comprobando esa situación. Y las disociaciones, como podemos apreciar también, son mucho menores de las sales respecto a los ácidos o las bases débiles. Entonces son conclusiones que debemos ir mostrando a los estudiantes en términos de poder realizar una consolidación de los conceptos que ellos ya lo tienen. Podemos cambiar otro ejemplo. Podemos decir el forniato de calcio. Forniato de calcio. Pero ahora si ionizamos, aquí tenemos dos cargas positivas o negativas. Su molaridad puede ser de 0.56 y el Ka
1.8 por 10 a la menos 4. Calculamos. Su pH me da de 8.61. ¿Sí? Tiene un alfa siempre bajo, muy bajito, 0.0566. Y el viraje de color de las soluciones se darán en función del rango de cada uno de los indicadores. Entonces, los estudiantes suelen, luego con esta idea, contrastar, puede ser en la parte práctica, esto mismo lo pueden resolver manualmente todos los procesos, o si estamos en el laboratorio con esta idea, pueden preparar sus soluciones y esperar que el pH esté dentro de ello. Por cierto, en los trabajos de investigación que se han ido desarrollando, se ha ido correlacionando datos tanto de manera teórica como también en la parte práctica, dándonos valores muy próximos, con una variación, no podemos decir errores, porque puede haber variaciones incluso hasta por los redondeos en la parte de cálculos. Aquí estamos tomando con la mayor cantidad de decimales posibles en el proceso del cálculo. Entonces hay unas variaciones mínimas que prácticamente están por debajo del 0,5%. Bien, entonces tenemos una gama de posibilidades, son varios tipos de sales. Por ejemplo, hay un caso, las titulaciones entre dos sustancias de carácter débil. Aquí tenemos un ácido débil y una base débil. Un ejemplo de esto puede ser el famoso acetato de amonio. El acetato de amonio, su carga tiene 1, su molaridad puede ser 0.23, el Ka del ácido acético y colocamos el Kb en este caso de la base. Calculamos. ¿Qué pasa en este caso de las sales? Nos da un pH de 7. Estamos hablando de dos sustancias débiles, en este caso un ácido acético que es un ácido débil y el hidróxido de amonio que es una base débil. Prácticamente se encuentran con un Ka muy similar, como vemos acá. El caso del ácido acético, 1.78 por 10 a la menos 5, y del hidróxido de amonio, 1.8 por 10 a la menos 5, casi son iguales, ¿no es cierto? Lo que hace que al tener características muy similares en términos de su constante de ionización y obviamente tener una misma concentración, lo que va a ocurrir es que el pH va a ser neutro. Se está neutralizando un ácido con una base, ¿no? Se está neutralizando. Ahora, el estudiante dirá, pero ¿y qué ocurre, digamos, si tenemos una sal donde varían sus Kas? Voy a suponer que ya no es el ácido, ya no es en este caso el ácido acético, el ácido débil, sino es el ácido fórmico, y teníamos el forniato de amonio. Estamos escribiendo el forniato de amonio. Su concentración va a ser la misma, pero la variación está aquí, ¿no? Que va a tener diferente Ka el ácido fórmico. A ver qué va a ocurrir. El pH ya no es 7, ahora el pH es 6,5. Quiere decir entonces que en el caso de los débiles, la constante de ionización Ka o Kb son determinantes para llegar a un determinado pH. En este caso, cuando el valor del Ka es, podríamos decir, menor, este valor
1 por 10, 1, 2, 3, 4, sí, 1.8 por 10 a la menos 4, ¿no es cierto? Va a incidir directamente en lo que es el pH, va a llevar a que nuestra solución tenga una característica ácida. Estamos manteniendo el Kb, que es la constante de ionización de la base, que es mucho menor, es 10 a la menos 5. Entonces, ¿ves? Son conclusiones que se va sacando producto de las experiencias que podemos tener. También podemos hablar de lo que vienen a ser titulaciones. Podemos hacer titulaciones, puede ser ácido débil, base fuerte, tenemos varios tipos. Vamos a agarrar un ejemplo de los más comunes. A ver este. Un ácido fuerte con base débil. La solución titulante va a ser un ácido débil, puede ser el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico. Sabemos que el número de hidrógenos que tiene es 1. Su molaridad voy a suponer que es 0,1 molar. Y voy a colocar un incremento de volumen de nuestra reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros abrimos la llave de paso de la bureta va a ir desplazando un cierto volumen del ácido. Y entonces a un determinado volumen queremos saber su pH. Entonces estoy programando para que el incremento sea, por decirles algo, de 2 mililitros. Y nuestra muestra que vamos a tener, la base débil, va a ser obviamente el hidróxido de amonio, que sabemos que tiene un oxidrilo. Su molaridad es vamos a hacer que sea la misma concentración molar. Esto se puede cambiar. Su Kb. Y voy a tener un volumen en el vaso de precipitados de, voy a suponer que 50 mililitros. Y entonces me sale una tabla en el cual vamos a ver a determinado volumen cuál es el pH de nuestra mezcla, porque aquí se estaría produciendo una mezcla. Como aquí tenemos el ácido clorhídrico y aquí tenemos el hidróxido de amonio, a medida que vamos virtiendo una cierta cantidad de ácido clorhídrico, hemos indicado 2 mililitros, se está produciendo una mezcla y obviamente el pHímetro me está registrando ese valor de pH. Cuando tenemos 0 mililitros del hidróxido perdón, 0 mililitros del ácido clorhídrico, lo que tenemos acá es prácticamente el ácido. Entonces nos va a dar un pH de 11.13, ¿no es cierto? Nuestra muestra básica. Entonces es pH inicial. Quiere decir que el hidróxido de amonio, 0,1 molar, va a tener un pH de 11.1276 inicial. Pero al haber desplazado 2 mililitros del ácido clorhídrico, ya se forma una reacción química. Sin embargo, sigue teniendo en exceso la base. La base se encuentra en exceso. Sin embargo, el pH va a ser de 10.63. Y cada vez que vamos aumentando más 2 mililitros, el pH va disminuyendo para llegar a un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio es el punto de neutralización, donde tanto el ácido como la base están neutralizándose de manera total para formar específicamente ya la sal, que vendría a ser cloruro de amonio, ¿no es cierto? En este caso nos va a dar eso a los 50 mililitros y un pH de 5.1276, es el punto de equilibrio. Y también ustedes encuentran que en toda esa zona el pH es básico porque es, en otras palabras, es reactivo en exceso la base. Está en exceso la base, nos dice. La base está en exceso y nos da obviamente un pH alcalino. Y a partir del mismo
de este punto de equilibrio, ya el reactivo en exceso es el ácido, porque toda la base ha reaccionado, ¿no es cierto?, ha reaccionado con el ácido. Y de ahí en adelante, como ustedes pueden apreciar, el pH también va a encontrarse en la zona ácida. ¿Sí? También por ahí nos puede dar un pequeño gráfico, como ven ustedes, podemos obtener el gráfico del comportamiento de cómo se ha ido modificando el volumen, ¿no es cierto?, el volumen que hemos ido añadiendo cada 2 mililitros y el pH. Entonces hacemos una gráfica y podemos encontrar que el punto de neutralización ha sido a los 50 mililitros con un pH de 5.13 prácticamente, y aquí lo podemos identificar, ¿no es cierto? Aquí se encuentra el punto de neutralización, a los 50 mililitros, cómo se ha neutralizado. Antes de ello, todo este comportamiento era ácido, ¿no es cierto? El pH era ácido, y luego hemos llegado a un comportamiento básico. Esto me sirve para poder determinar en qué momento se va a producir la neutralización entre estas dos sustancias. Pero también podemos ver si usaríamos cualquiera de los indicadores que anteriormente se había mencionado, los virajes de colores que nosotros tendríamos, ¿no? Entonces, esta es una tabla donde nos muestra esos virajes de colores con nuestros indicadores que nosotros en el laboratorio pudiéramos utilizarlos. Entonces, aquí podemos ir sacando muchas conclusiones con los estudiantes. Finalmente, vamos a hablar un poquito de los buffers, las soluciones buffers. ¿Qué son las soluciones buffers? Las soluciones buffers, amortiguadores o tampones, son soluciones que impiden los cambios bruscos de pHs. Estos cambios bruscos de pHs pueden ocasionar fundamentalmente en los sistemas biológicos muchos problemas, ya les decía, en términos de la desnaturalización, por ejemplo. Una proteína que experimente cambios bruscos de pH se va a desnaturalizar, y esa proteína, al desnaturalizarse, pierde sus propiedades biológicas. Si asumimos que esa proteína es una enzima, pierde sus cualidades enzimáticas, no va a producir la actividad enzimática eficiente, y eso puede traducirse en una patología. Y podemos hablar en muchos de los casos de ese punto de vista. Entonces, los sistemas biológicos, eso es lo que un poco más hemos profundizado en este estudio, requieren de estos sistemas tampón o buffer que garanticen el pH adecuado para que se produzca una reacción química de manera eficiente y eficaz. Solo de esa manera el organismo vivo, nosotros como sistemas biológicos vivos, podemos disfrutar de la vida. De no ser así, si no tenemos estos sistemas tampones o buffers naturales, obviamente podemos tener problemas de una acidosis o alcalosis que pueden traducirse incluso a consecuencias funestas. Entonces, eso, por ejemplo, es una relación que tenemos dentro de la química con las ciencias biológicas, y que hay que mostrarles la importancia desde ese punto de vista de por qué estamos llevando estos temas. Una solución, ¿por qué llevamos? Un pH, ¿por qué llevamos? En los sistemas biológicos todos son soluciones, y el pH es importante para esas reacciones químicas. Voy a preparar una solución tampón. Una solución tampón. Un ácido débil. Voy a utilizar el ácido que estamos usando hasta ahora, el ácido acético. Tenemos en su estructura el ácido acético, que tiene un hidrógeno. Su concentración puede ser 0.1 molar y su Ka 1.78 por 10 a la menos 5. No nos olvidemos que las soluciones tampón están formadas por un equilibrio entre un ácido y su correspondiente sal, en otras palabras, ¿no? Si tenemos el ácido acético, su sal pudiera ser el acetato de sodio. Esta sal, si nosotros ionizamos, tiene una carga de 1 y su concentración pudiera ser 0.125 molar.
Y la solución buffer que quiero preparar va a ser de 25 mililitros. Y vamos a calcular. Entonces aquí ya tenemos lo que viene a ser el ácido débil, lo que viene a ser su correspondiente sal, se han mezclado, hemos introducido el pHímetro correspondiente y tenemos ahí los resultados. El pH buffer va a ser de 4.84649. Todavía no hemos introducido un ácido o una base, por eso que me está marcando los resultados repetidos de la solución tampón y los posibles colores de los indicadores que utilizaríamos en este proceso. Ahora, si nosotros introduciríamos un ácido, póngase caso el ácido clorhídrico, introduzco el ácido clorhídrico, sabemos que en su estructura el ácido clorhídrico tiene un hidrógeno, su molaridad 0.1, voy a introducir 5 mililitros. Entonces, a mi buffer, a esta solución buffer, vamos a introducir ácido clorhídrico en estas características, 0,1 molar, 5 mililitros, y vamos a ver cuál es el pH. Vamos a ver acá que el pH con el buffer era de 4.8464, pero al haber introducido un ácido, el pH va a ser de 4.691, casi 4.7. Un 0.15 ha sido la modificación, es un valor mínimo que se ha modificado en el términos de pH de nuestra solución buffer por efecto de ese ácido que se ha introducido, ¿verdad? Pero no ha sido brusco. En el laboratorio, por ejemplo, nosotros vemos que usamos el agua, medimos su pH y su pH es 7. Perfecto, pero el agua no es un sistema tampón. Y si nosotros introducimos un ácido de estas mismas características, seguramente su pH va a ser próximo a 0. ¿Se acuerdan ustedes que el pH del ácido clorhídrico estaba próximo a 0? Digamos un 0,5, un 0,6, pero menos de 1, ¿verdad? Algo similar tendría que haber ocurrido. Sin embargo, en este caso, el pH ha variado mínimamente. El sistema tampón o buffer ha tenido la función de impedir el cambio brusco de pH, de mantener prácticamente como constante ese pH para que el proceso químico se pueda desarrollar. Ahora, en vez de el ácido, voy a colocar una base, puede ser el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, en su estructura tiene un oxidrilo. Su concentración va a ser, digamos, también 0.1. Ahora voy a introducir, digamos, 2 mililitros. El pH de la base, el pH del tampón más la base va a ser de 4.9. Si inicialmente era 4.84, ahora tenemos un 4.9. Se ha incrementado ligeramente hacia una zona alcalina, ¿no es cierto? Por efecto de la presencia justamente de la base del hidróxido de sodio. Entonces, aquí podemos apreciar en los datos que el pH buffer es un pH al cual se ancla, podríamos decir, en términos de pH se va a anclar, y dentro de ese valor anclado puede haber una pequeña variación por efecto de una sustancia ácida o una sustancia básica. Pero esa variación no tiene que ser una variación violenta. Eso puede originar en muchos de los casos que, ya les decía, en los sistemas biológicos, una destrucción de las proteínas, desnaturalizándolas, perdiendo sus propiedades químicas y pues de esa manera deja de cumplir sus funciones. Podemos ir introduciendo una serie de datos. Yo digo, podemos jugar, lo correcto podría ser, podemos nosotros, podemos de alguna manera introducir otros datos y ir experimentando. Y eso es lo bueno de estos sistemas
estos sistemas que de pronto nos permiten que el estudiante pueda adquirir más experiencia, pueda sacar sus propias conclusiones utilizando estos simuladores. Bien, con esto llegamos a nuestra conclusión. Nuevamente quiero agradecer a las autoridades de la Escuela Militar de Ingeniería, Ciencias Básicas, por haberme permitido compartir esta experiencia investigativa que se ha ido desarrollando y que de alguna manera pueda hacer un aporte en lo que es el aprendizaje en los estudiantes de estas áreas básicas, científicas, que son muy importantes en la formación profesional en las diferentes áreas. Estamos hablando de petrolera, de ambiental, etc. Nuevamente agradecer a la Escuela Militar de Ingeniería y seguramente en alguna otra oportunidad podríamos estar tocando otros temas relacionados a la química. Muchas gracias. Y saludar también a nuestros queridos y estimados estudiantes, motivarles a que puedan seguir estas carreras, puesto que son carreras científicas, debemos enmarcarnos en el mismo y desde estos primeros semestres siempre motivarles a la investigación. Muchas gracias.